Chicos, buen día, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con el tema de relaciones y funciones. Comencemos con la definición de una relación. ¿Qué es? Nos dice que es una correspondencia entre dos conjuntos. Obviamente van a ser conjuntos de números. Y que a cada elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. Pueden ser más. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto A, ¿vale? Y tenemos un conjunto B. ¿Okay? Ahora, cada uno de estos conjuntos va a tener ciertos números o ciertos elementos que los vamos a denotar por ciertas X. X1, X2, X3, hasta llegar a Xn. Y que los elementos del conjunto B los vamos a llamar Y1, Y2, Y3, Y4 si quieren, hasta Yn. Estos elementos no tienen que ser el mismo número que los elementos del conjunto A. Solo lo que nos interesa es ver cómo se relacionan. ¿Qué nos dice la definición? Que al menos a cada elemento del primer conjunto le toque un elemento del segundo conjunto. Entonces a X2 le puede tocar, por ejemplo, la Y4, a X3 le puede tocar la Y2, pero siempre al menos uno. ¿Ok? También puede ser el caso de que a X3 también le toque Y3, pero por lo menos ya cumplió de que al menos le toca un elemento del conjunto B. Lo siguiente va a ser la expresión de esa relación, la cual vamos a escribir de la siguiente manera. La relación sería la siguiente. Ponemos R de relación entre estos dos conjuntos y todas estas relaciones siempre van a darse por pares. Abrimos esta llave y el primer par es X1, Y1. El siguiente es X2 que le toca Y4, Y4. Al siguiente elemento que es X3 que le toca, primero le toca Y2 y también a esa X3 le toca Y3. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, estos serían todos los elementos de la relación entre estos dos conjuntos. ¿Vale? Bien chicos, el siguiente concepto que vamos a trabajar es el de función, el cual nos dice que una función es una regla de correspondencia, ¿vale? En la que cada elemento del primer conjunto, y este primer conjunto va a tener un nombre súper especial que va a ser dominio, se le va a asociar exactamente un solo elemento, y esto es lo más importante de lo que es una función. Solo le vamos a asociar un solo elemento del segundo conjunto, y ese segundo conjunto va a recibir el nombre de contradominio o rango, ¿vale? Entonces, si otra vez nosotros dibujamos un conjunto, lo llamamos A, y este conjunto A tiene los elementos X1, X2, X3, bla bla bla, y lo vamos a asociar con un conjunto llamado B que tiene elementos Y1, Y2, Y3, etc. Lo que lo va a asociar va a ser una función. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer esta función? Como nos dice la definición, le va a asociar un solo elemento. Entonces a X1 le va a tocar Y1, a X2 le tocaría un solo elemento, a X3 le tocaría un solo elemento. ¿Vale? Entonces, debemos notar la diferencia entre función y relación, ¿sí? Entonces, podríamos sacar una conclusión. Las funciones son un tipo de relaciones pero las relaciones no son funciones.
Entonces, recordemos que las relaciones nos permiten asociar más de un elemento, al menos uno, de X al conjunto siguiente. Pero las funciones solo va a ser de 1 a 1. Esa va a ser la gran diferencia entre una relación y una función. Bien, muchachos, para aterrizar un poco el concepto de relación y función, vamos a resolver los siguientes ejemplos. Nos pide que determinemos en cada uno de los diagramas si representan una relación o representan una función, ¿vale? Entonces, en cada uno de ellos tenemos al conjunto A y al conjunto B. Vamos a ver cómo se relacionan estos conjuntos. En el primero, tenemos que un elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B. En cada uno de los casos, un elemento va hacia un solo elemento, ¿ok? Entonces, podríamos decir, primero, que se trata de una relación. Porque, como nos dijo la definición de relación, la asocia al menos uno, ¿ok? Entonces, primero sería una relación. ¿Será también una función? Bueno, entonces hay que ver, como cada uno de estos elementos solo va a uno solo del conjunto B, podemos decir que también es una función. ¿Okay? Vamos a destacar otro punto. Recordemos que el conjunto inicial le vamos a llamar dominio y el conjunto final le vamos a llamar contradominio o rango. ¿Vale? En cada uno de los casos. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver que los elementos del conjunto A, el primer elemento le asocian 2 del conjunto B. ¿Okay? Entonces esto ya no podría ser una función, porque la función nos dice que solo un elemento del primer conjunto debe ir solo a un elemento del conjunto final. Entonces esto ya no es una función, simplemente quedaría en una relación. Y se acabó. Siguiente ejemplo. El elemento 2 se le asocia a un elemento, que es el 10 del conjunto B. El elemento 4 va a un elemento y el elemento 5 va a un solo elemento. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir aquí? Cumple con la definición de relación. Entonces, sí sería una relación. Pero también podemos decir que es una función, porque aunque estos tres van al mismo elemento, solo les toca uno. ¿Ok? Entonces también podemos decir que se trata de una función. Y finalmente, en el ejemplo 4, vemos que el elemento 8 del conjunto A va hacia 3 elementos del conjunto B, lo que ya no cumple la definición de función, ¿vale? Pero sí cumple la definición de relación, que nos decía que al menos le asocia un elemento del conjunto final. En este caso, al 8 le asocian 3 elementos. Entonces ya no es una función, solo queda en relación. Bien, chicos, otro tipo de problemas que nos podemos encontrar o de notación va a ser la siguiente. Nos dice, determine si los siguientes conjuntos de pares corresponden a una función, a una relación. Entonces, les explico. El primer conjunto, que lo denotamos por estas llaves, está compuesto por estos pares. ¿Ok? Entonces, en cada uno de ellos, el primer número o la primera coordenada, si lo quieren ver así, corresponde a números o a elementos del primer conjunto. Entonces, menos 2, 3, 4 y 5 estarán en un primer conjunto. ¿Ok? Entonces tenemos menos 2, 3, 4 y 5. Y cada uno de ellos les está asociado otro elemento que podemos poner como otro conjunto. Lo voy a poner con otro color. Sería el 4, el 9, 16 y 25. Entonces ponemos 4, 9, 16 y 25. Ya planteamos los dos conjuntos. Ahora vamos a ver cómo se relacionan. A 2 le corresponde el 4. A 3 le corresponde el 9.
a 4 le corresponde el 16 y al elemento 5 le corresponde el 25. Ahora, creo que esta es una mejor forma para darnos cuenta que se trata de una función, porque es un solo elemento, le corresponde un solo elemento. Entonces, esto será una función. Recuerden que el primer conjunto le llamaremos dominio. Y al segundo conjunto le llamaremos contradominio o rango. ¿Okay? En el siguiente ejemplo también tenemos un conjunto B de diferentes parejas y podemos hacer un diagrama para darnos cuenta si se trata de una relación o de una función. Entonces, dibujamos el primer conjunto donde la primera coordenada son los elementos del primer conjunto. Noten que tenemos 3, 3, 5 y 5. No voy a poner 2 veces 3 ni 2 veces 5. Simplemente tenemos el elemento 3 y tenemos el elemento 5. Se acabó. Para el siguiente conjunto, que es la segunda coordenada, tenemos al elemento 2, 6, 7 y 8. Y los dibujo en otro conjunto. Entonces tengo 2, 6, 7 y 8. ¿Okay? Y ahora veo cómo se relacionan. 3 le corresponde el 2. A 3 también le corresponde el 6. Luego al elemento 5 le corresponde el 7. Y al elemento 5 también le corresponde el 8. Lo cual se contrapone con mi definición de función. Esto ya no sería una función, porque a cada elemento le corresponde más de un elemento del otro conjunto. Entonces esto se llamaría una relación. Bien, chicos, esas relaciones y funciones, ¿dónde van a vivir? Bueno, pues las vamos a trazar o las vamos a encontrar en un plano cartesiano, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos distinguir en una representación gráfica qué es una relación y qué es o cuándo es de una función? Bueno, pues hay una simple regla que nos dice, para distinguir si se trata de una función o de una relación, lo único que tenemos que hacer es trazar una recta paralela al eje y darnos cuenta que si interseca a dos o más puntos, estaremos hablando de una relación. Y si solo interseca a un punto, si solo es un punto el que interseca, pues estaremos hablando de una función, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a aterrizarlo con los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo tenemos esta curva. ¿Cómo sabemos si es una relación o una función? Bueno, pues trazamos una paralela al eje Y. ¿Okay? Entonces voy a trazar la siguiente paralela, haciendo que sea lo más paralela al eje Y. ¿Y qué notamos? Que esta paralela interseca o cruza no en un punto, sino en dos puntos. ¿Ok? Entonces, como se trata de dos puntos, diremos que esto es una relación. ¿Ok? ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? Si yo trazo una paralela al eje Y, recuerden, paralela a este eje, ¿con cuántos puntos interseca? Pues me doy cuenta de que solo interseca con un solo punto. Podré asegurar que se trata de una función, ¿vale? Ahora, ustedes podrían decirme, ¿qué pasa si yo hubiera dibujado mi paralela en este espacio? Me daría cuenta que solo interseca en un solo punto, ¿sí? Pero eso es algo que tiene que ocurrir en toda la curva, en toda la gráfica que tengas, ¿okay? Esta solo cumple en este punto, pero si la vamos recorriendo, nos daremos cuenta de que ya empieza a cortar en dos puntos. Entonces, sigue siendo una relación, a diferencia de esta gráfica. En cualquier punto que ustedes hubieran trazado una paralela, siempre se encuentran con que solo interseca o corta en un solo punto. ¿Okay? Por lo que siempre va a ser una función. Y aquí no nos queda de otra más que asegurar que se trata de una relación.
Vale, chicos, continuamos con el siguiente tema. Como ustedes ya saben, el curso de Mate 4 pues es el estudio de las funciones. No nos vamos a detener tanto en analizar las relaciones, ¿vale? Entonces, si esto es así, pues vamos a tener que empezar a hacer un análisis de los valores de las funciones. ¿Cómo obtenemos el valor de una función? Bueno, como nos dice aquí, el valor de una función es aquel valor que toma cuando se asigna a x un determinado valor. ¿Qué quiere decir? Simplemente esto es sustitución. Veamos el siguiente ejemplo. Obtén f de menos 3 para la función 3x cuadrado menos 5x menos 2. ¿Cómo obtenemos el valor de la función en este valor menos 3? Pues solo hay que sustituir. ¿Está bien? Entonces ponemos solución. ¿Vale? Y diremos que la función evaluada en menos 3 va a ser igual a 3 por, ya no pongo x, pongo el valor que me piden, menos 3 al cuadrado, menos 5 por, otra vez el valor que me piden, menos 2. Noten que en donde hay x puse el valor que me están pidiendo. ¿Okay? Y lo único que queda es evaluar, hacer las operaciones. Elevo 3 al cuadrado. Saben que primero elevo al signo. Menos por menos es positivo. 3 por 3 es 9. Y lo voy a expresar de momento así. ¿Okay? 3 por 3 al cuadrado. Solo elevé el signo en este momento. Y en esta parte multiplico los signos. Menos por menos es más. 15 menos 2. ¿Okay? Como les decía, 3 al cuadrado es 9. 3 por 9 más 15 menos 2. ¿Okay? Sigo operando de este lado. La función evaluada en menos 3 sería 3 por 9, que es 27, más 15 menos 2. ¿Okay? Y ya como resultado, lo único que me quedaría sería operar esos números que me dan un resultado de la función evaluada en menos 3 es igual a 40. Y es así como podríamos obtener el valor de una función. Solo depende de qué valor me pidan que evalúe. Bien, chicos, en este segundo ejemplo me están pidiendo que obtenga el valor de la función evaluada en 0, evaluada en 1 y evaluada en 2. ¿Cuál es la función? La siguiente. F de x igual a x cuadrada menos 1. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es empezar a sustituir. Voy a sacar primero el valor de la función evaluada en 0. Entonces, f de 0 es igual, donde haya x voy a poner ceros. Entonces, 0 al cuadrado menos 1, y 0 al cuadrado es 0 menos 1, y esto es igual a menos 1. ¿Vale? Ya acabé con el primero. Sigo. F evaluada en 1 es igual, de igual modo, donde haya x ahora pongo unos. 1 al cuadrado menos 1. Esto es igual, 1 al cuadrado es 1 menos 1. Y esto es 0. Por último, la función evaluada en 2 sería 2 al cuadrado menos 1. Y esto es igual, 2 al cuadrado es 4 menos 1. Esto es igual a 3. Y así es como obtengo el valor de la función evaluada en estos tres valores. Vale, chicos, entonces continuemos con dos de los conceptos más importantes con los que vamos a trabajar en todo el curso. Si son funciones y estas funciones tienen o están compuestas por diferentes partes, bueno, pues cada tipo de funciones que veamos en el curso van a tener las mismas partes, que básicamente son el dominio y el rango. ¿Vale? ¿Cómo vamos a definir el dominio? Bueno, pues van a ser todos los valores que le podemos asignar a la variable independiente x de una función. ¿Y qué va a ser un rango? O el rango de una función es el conjunto de números reales que va a aceptar esa función conforme los valores de x, bueno, conforme a los valores de x que vayamos tomando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una representación gráfica.
Entonces, por una parte vamos a tener un conjunto de números, ¿ok?, que van a estar en el eje X. Ajá. Entonces puedo tener el primer número x1, x2, x3, x4, ajá, etcétera. Y voy a tener otro conjunto que van a ser los valores de la función. Entonces puedo tener f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, etcétera. Y este conjunto le voy a llamar el conjunto f de x. Entonces, al primer conjunto le vamos a decir el dominio. Son los valores que le podemos meter a la función, dominio. Y f de x son los valores que recibo de esa función. Entonces, esto va a ser el rango. Entonces, así va a estar el juego. Tengo valores de x, los voy a meter a una función f y me va a regresar valores f de x. Entonces, si encierra todos los valores de x, les voy a llamar dominio. Y si yo encerrara todos los valores que me regresa esa función, les voy a llamar rango. ¿Vale? Vale, chicos. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ir viendo en la siguiente sección los diferentes tipos de funciones con los que nos vamos a encontrar. Voy a ponerles el primer tipo de función. ¿Okay? El primer tipo de función van a ser las funciones polinomiales. Entonces solo le voy a poner polinomiales. Y van a tener la siguiente característica. Entonces voy a hacer un bosquejo de la gráfica x, f de x. Y ustedes se van a encontrar que las funciones polinomiales siempre van a tener más o menos esta cara. Son curvas. ¿Sí? Esta puede ir para acá hacia el infinito y esta pues podríamos encontrarla que también va hacia infinito. ¿Okay? Entonces vamos a ver en esta gráfica polinomial de una función polinomial dónde está el dominio. El dominio siempre se va a asignar al eje X. ¿Okay? Entonces aquí vamos a encontrar al dominio y vamos a ir analizando. ¿Okay? Entonces si nosotros vemos todos los puntos de x, por ejemplo aquí x1, pues sí, le corresponde un punto de la función. Si aquí tuviéramos un x2, también le corresponde un punto de la función. Y así nos podemos seguir tanto adelante como hacia atrás. Por ejemplo aquí un x, no sé, 3, ¿no? También le corresponde un punto de la función. ¿Okay? Y si alargáramos, nos fuéramos todavía más grande en el eje x, encontraremos que una x lejana también le corresponde un punto de la función, tanto muy positiva como muy negativa. Entonces, en las funciones polinomiales, diremos que el dominio o los valores que puede tomar x van desde menos infinito, como ustedes pueden notar, y llegan hasta más infinito. ¿Okay? Entonces, diremos que el dominio es menos infinito hasta más infinito. Y si ustedes recuerdan de sus primeras clases aquí en Mate 4, esto es un intervalo abierto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasará con el rango o contradominio? Bueno, de una vez podemos ir analizando que para las funciones polinomiales, ahora aquí nos fijaremos en el rango. Entonces, entre más avancemos, entonces aquí tenemos un valor de la función, acá abajo tenemos valor de la función, acá abajo también, y acá. Entonces, entre más subamos, también vamos a tener valores para la función, ¿okay? Y entre más bajemos, también. Entonces, en las funciones polinomiales, el rango o contradominio va a ser igualito que el dominio. Desde menos infinito, desde acá abajo, todavía tenemos función asociada. Entre más bajemos, vamos a tener puntos de la función hasta
más infinito. Entre más subamos, también vamos a encontrar puntos asociados con la función. Entonces, lo que ustedes deben saber es que para una función polinomial, el dominio va a ser de menos infinito a infinito, y el rango siempre también va a ser desde menos infinito hasta más infinito. Conforme vayamos viendo los diferentes tipos de funciones, vamos a darnos cuenta que hay excepciones, pero las polinomiales siempre cumplen esto. Bien, vamos a ver, chicos, vamos a aterrizar esto a diferentes ejemplos. Nos preguntan, ¿cuál es el dominio de la función f de x igual a 3x cuadrada menos 5x menos 6? Bueno, cada que ustedes les pregunten cuál es el dominio de cierta función, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué cosa es esa función. Ustedes ya saben que esta es la estructura de un polinomio. ¿Okay? Entonces podemos asegurar que se trata de una función polinomial. Y como vimos anteriormente, el dominio de una función polinomial siempre va a ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Okay? Y se acabó. Eso es por ley. ¿Vale? En este siguiente ejemplo, también nos piden calcular el dominio de la función. Como les repito, siempre hay que identificar qué cosa es o a qué tipo de función pertenece. Entonces, vamos a identificar esto también como un polinomio. ¿Ok? Entonces, lo que podemos asegurar es que el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Una cuestión de notación, ustedes pueden poner de 2 puntos desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Para que ya no tengan que poner dominio, simplemente lo podemos identificar con la letra D. Vale, muchachos, el siguiente tipo de funciones es una función racional. Ahorita vamos a ver qué es. Para calcular el dominio, o más bien el dominio de una función racional, siempre van a ser todos los números reales, menos o excepto los números o valores que anulen a ese denominador. ¿Vale? Entonces, por una parte, una función racional es una función que es un quebrado, ¿ok? Que tiene tanto x en el numerador como a x en el denominador. Eso es una función racional. Entonces, aquí le vamos a poner que esta es la estructura de una función racional. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer para determinar el dominio en una función racional? Bueno, lo que tenemos que hacer es igualar el denominador, que en este caso sería q, y resolver esa ecuación. ¿Ok? Entonces, igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación. Ahora, las soluciones que obtengamos de esta ecuación no van a pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque como veremos en el siguiente ejemplo, van a anular a ese mismo denominador. ¿Okay? Entonces, el siguiente ejemplo nos dice, determina el dominio de la función f de x igual a x menos 3 entre x más 5. Entonces, como les había dicho anteriormente, primero tenemos que identificar qué tipo de función tenemos. Entonces, esto es una racional. Como ya sabemos que es una racional, nos dice que para determinar el dominio tenemos que igualar a 0 el denominador. Entonces, solución. El denominador es x más 5, entonces pongo x más 5 y lo igualo a 0. Aquí me dice que lo iguale a 0. ¿Okay? Entonces lo igualo a 0 y que resuelva esa ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Despejando a x. Entonces x va a ser igual a menos 5. Y ya que despejé, ¿qué me dice? Que las soluciones de esta ecuación no pertenecen al dominio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el dominio? Si menos 5 no va a pertenecer al dominio, entonces voy a decir que el dominio son todos los números reales menos el número 5.
¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo pongo el número menos 5? ¿Ok? ¿Qué pasa si pongo el menos 5 en la función? Entonces, imagínense, f de x igual a x menos 3, x más 5. Esa es la función racional. Pero si yo la evalúo en menos 5, esto quedaría menos 5 menos 3 entre menos 5 más 5. Y en el numerador tendríamos, es una suma de negativos, tendríamos menos 8 y abajo nos quedaría menos 5 más 5, lo que resulta en menos 8, y el resultado del denominador es 0. ¿Okay? Entonces, si a ustedes se les ocurre dividir entre 0, les va a dar un error porque esa división no está definida. ¿Okay? Entonces, esto no está definido. ¿Okay? No se vale la división entre 0. ¿Okay? Entonces, por eso tratamos de evitar este valor, porque es el único valor que si lo pongo en el denominador, me aparece un 0 abajo. ¿Okay? Por eso, el dominio son todos los números reales, excepto o menos el número menos 5. Y así es como lo podemos denotar en la solución. Bien, chicos, continuamos con el siguiente concepto que nos vamos a encontrar en los ejercicios, que es el de rango, la determinación del rango de una función, ¿vale? Y esto es un poco más sencillo, porque simplemente nos vamos a ir por el método más sencillo, el cual consiste en dibujar o graficar la función y con esto observar los valores que encontremos en el eje Y. Vale, entonces vamos directo al ejemplo y nos dice que determinemos el rango de la función. ¿Okay? Entonces, ¿cómo empezamos a resolverlo? Bien, entonces nos fijamos en los valores del eje Y, solo en estos. ¿Okay? Entonces, la función inicia en 4, perdón, pero sube hasta 5. ¿Okay? Entonces trazamos aquí una recta. ¿Okay? La función en Y ya no sube más. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer el análisis opuesto. Entonces, ¿hasta dónde baja la función? En 4 todavía hay valor, en 3 todavía, en 2, en 1 sería hasta donde más baja la función. Después ya no hay función. Entonces, el rango son todos los valores que ocupamos en Y. Entonces, el rango, ¿de dónde a dónde va? Pues podríamos decir que de 5 hasta 1. ¿Va? Pero podemos decir que de 5 a 1. Pero vamos a ordenarlo y así siempre lo van a presentar en sus resultados. El rango, ponemos que es de la cantidad mínima a la máxima. Entonces va de 1 hasta 5. Ahora noten, como ustedes ya saben de sus primeras clases de intervalos, si notamos aquí el punto relleno, es que sí podemos tomar al 1. ¿Okay? Y el 5, pues también lo podemos tomar. Digo, ya está cruzando aquí en el valor 5. Entonces podemos poner un intervalo. Recuerden que esto es un intervalo cerrado. ¿Okay? Entonces, el rango, les repito, son los valores solo fijándonos en el eje Y que alcanza. Entonces, en Y hasta máximo alcanza 5. ¿Okay? Mínimo alcanza 1. No confundir, y es algo que voy a resolver de una vez, con el dominio. Para el dominio no me fijo en el eje Y. Para el dominio me tengo que fijar en el eje X. ¿Okay? Entonces, para el dominio analizo el eje X y veo que el dominio empieza en menos 2 y termina en 6. Entonces, no confundir. Este punto no me sirve para determinar el rango. Este punto ya me sirve para el dominio. No es tema del ejemplo, pero lo vamos a resolver. El dominio de la función, donde inicia en menos 2 y termina en 6. Lo mismo, chicos. Si tengo un punto relleno, es que sí puedo tomar a ese menos 2 y al 6 lo mismo. ¿Okay? Entonces, también entendemos
un intervalo cerrado. Y aquí tengo el rango y el dominio. Bien, siguiente ejemplo, chicos. Igual nos dan una función y nos piden que determinemos el rango. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Ustedes ya lo saben. Solo nos vamos a fijar en el eje Y o en el eje de la f de x. ¿Okay? Entonces aquí es donde vamos a ver. ¿De qué se trata? Bueno, pues ver cuál es el máximo valor de la función. Entonces, la función empieza aquí, en 1. ¿Okay? ¿Y dónde termina? Que esto es un poco lo difícil de la cuestión. Entonces aquí está en 1. ¿Hasta dónde va a terminar? Si yo sigo la función y solo me guío por el eje Y, ¿hasta dónde termina? Pues yo puedo seguir y seguir y seguir. Y me doy cuenta de que esta función pues no tiene fin. Entonces, ¿hasta dónde diremos o hasta dónde decimos que termina la función? Entonces, hasta acá abajo, ¿qué nos podemos encontrar? Hasta menos infinito, ¿no? Si alargamos la función, pues nos damos cuenta que la función sigue y sigue hasta menos infinito. Entonces, el rango va a ser el siguiente. El rango entonces va de 1 hasta menos infinito, ¿verdad? De 1 hasta menos infinito. Pero ¿qué les dije en el ejemplo anterior? Tenemos que ordenar de la magnitud más pequeña a la magnitud más grande. Entonces, ¿quién es más pequeño? ¿Menos infinito o 1? Pues menos infinito, porque está por debajo, ¿no? Entonces pongo rango de menos infinito a 1. ¿Okay? Y aquí viene lo más importante. Ustedes saben que cuando se trata de infinito positivo o negativo, debe ser un intervalo abierto, porque no podemos tocarlo, no es un número. ¿Y el 1 lo tocará o no? Pues vemos que sí, porque es parte de la función. Entonces ponemos un corchete. ¿Okay? Y ese sería el rango de esta función. Vale, chicos, como siguiente nada más vamos a ver un concepto fundamental para caracterizar a las funciones con las que trabajemos, y es el de continuidad. ¿Okay? Entonces, las funciones continuas. Una función es continua si la gráfica puede dibujarse de un solo trazo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dibujar o graficar esa función sin despegar mi plumón o mi lápiz o con lo que esté dibujando, ¿no? Entonces, en mi primer ejemplo, la función es f de x, x al cuadrado. Ustedes saben que es básicamente una parábola y puedo trazarla sin despegar mi plumón. A diferencia de otro tipo de funciones, como lo es esta, f de x, x cuadrada sobre x cuadrada menos 4, donde primero tengo que dibujar esta sección, despego, dibujo la siguiente sección, despego y luego tengo que dibujar la siguiente sección. Obviamente esto tiene algunos conceptos detrás, jóvenes, pero es nada más la idea fundamental. La diferencia entre una función continua y una función que no es continua. Entonces ustedes ya pueden dar más propiedades de una función si yo se las presento. Entonces, ustedes saben que esto, de primeras, es una función polinomial. Y ahora saben también que es una función continua, ¿vale? La siguiente función, ustedes ya saben que esto se trata de una función racional. Y después, ahora saben que se trata de una función no continua. O vamos a usar esta palabra, una función discontinua. Entonces ya podemos caracterizar con otro parámetro a nuestras funciones. Vale, chicos, como último concepto que vamos a trabajar en las funciones son funciones decrecientes y funciones crecientes. ¿Okay? ¿Cuál es el criterio para cada una? Una función es creciente si cuando x crece a medida que vamos avanzando en el eje x con números mayores, la función también va creciendo en valores. Eso sería una función creciente. Y una función decreciente sería cuando x crece, cuando vayamos avanzando en el eje x, ahora f de x va disminuyendo. Por ejemplo, en este primero. A medida que nosotros avancemos en el eje x, es decir, en el sentido positivo, ¿qué va a pasar
con la función. Chequen, entre más voy avanzando en x, la función también va aumentando. Entonces, eso me indica que es una función creciente. En contraste con una función de este tipo. A medida que yo voy avanzando en x, yo voy creciendo en x, ¿qué va pasando con la función? Entonces la función cada vez va disminuyendo, cada vez más. Entonces son valores que cada vez son más pequeños. ¿Okay? Voy avanzando en x, pero f de x va disminuyendo. Por lo que puedo decir que esto es una función decreciente. ¿Vale? Entonces, chicos, ya tenemos cada vez más parámetros para poder describir a nuestras funciones. ¿Vale? Entonces, eso es todo por este bloque. Estudien mucho la teoría del archivo de referencia y pregunten todas las dudas que tengan en clase.